Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los capacitores, donde vamos a ver las aplicaciones de los capacitores. Lo que vamos a ver en este vídeo realmente no es ámbito de este curso, pero para que veáis cuáles son algunas aplicaciones que tenemos empleando los capacitores, bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible, aunque no es ámbito de este curso. Aquí tenemos ciertas aplicaciones donde empleamos los capacitores. Tenemos el almacenamiento eléctrico, tenemos el filtrado de una fuente de potencia, tenemos el bloqueo de corriente continua y acoplamiento de corriente alterna, desacoplamiento de línea de potencia, también tenemos un desvío conocido como bypass, tenemos también los filtros de señal, tenemos los circuitos temporizadores y tenemos las memorias de computadora. Esto de las memorias de computadora lo vamos a ver en un curso cuando veamos la electrónica digital. Lo de los filtros de la señal lo vamos a ver acabando este curso. Y esta parte de aquí, bueno, pues lo vamos a ver en otro curso cuando veamos los semiconductores. Ahora, ¿qué es esto del almacenamiento eléctrico? Bueno, pues recordar lo siguiente, ya sabemos que los capacitores realmente almacenan carga. Y si nosotros tenemos lo siguiente, aquí tenemos una batería que está suministrando energía a un circuito externo. Bueno, pues ¿qué pasa? Por lo que sea, por cualquier motivo que se agota la batería y estamos trabajando con este circuito electrónico, bueno, pues que se perderían los datos. Ahora bien, si nosotros aquí ponemos un capacitor, porque ya sabemos que el capacitor se va a cargar al mismo voltaje de la fuente de alimentación, aquí tenemos tierra, bueno, pues en el momento que este voltaje desaparezca, ahora es el capacitor quien suministra la energía suficiente a este circuito electrónico para que siga trabajando. Lógicamente, la energía suministrada por la fuente de alimentación o por el capacitor tiene que ser de baja potencia. Eso significa que más va a tardar en descargarse el capacitor, porque recordar que según va suministrando cargas el capacitor se va descargando. Pero lo podemos emplear como una batería auxiliar para cierto tiempo y recordar que el tiempo de descarga, ya lo hemos visto, es igual, aquí lo tenemos, es igual a la capacitancia por la resistencia. Aquí tendríamos la resistencia global del circuito electrónico y aquí tendríamos la capacitancia del capacitor. Bueno, pues si la energía aquí necesaria es de baja potencia, más tiempo va a tardar en descargarse este capacitor y va a suministrar energía a este circuito electrónico. ¿Qué es esto del filtrado de una fuente de potencia? Vamos a verlo rápidamente y esto lo vamos a ver cuando veamos los semiconductores. Pero ya sabemos lo siguiente, ya sabemos que cuando tenemos un circuito electrónico necesita una fuente de alimentación, pero normalmente nosotros el voltaje lo obtenemos de la pared, enchufamos a la pared y ¿qué obtenemos? Obtenemos un voltaje alterno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir este voltaje alterno en un voltaje continuo constante, porque eso es lo que necesitamos en la mayoría de los circuitos electrónicos. Y para ello, bueno, pues tenemos los rectificadores. Podemos tener rectificadores de media onda y también podemos tener rectificadores de onda completa. El de media onda, bueno, pues obtendríamos algo parecido a esto. Eliminaríamos los ciclos negativos y solo nos quedaríamos con los ciclos positivos. Y para una onda completa, lo que hacemos es convertir los ciclos negativos en ciclos positivos. Es decir, recordar que aquí tendríamos el ciclo negativo, bueno, pues aquí se elimina por completo y aquí, en vez de tener ese ciclo negativo, lo convertimos en positivo. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues, aunque no lo hemos visto y no lo vamos a ver en este curso, para ello se emplean los diodos. Y como digo, eso lo vamos a ver cuando veamos el curso de los semiconductores. Pero básicamente, y os lo voy a anticipar, es que los diodos funcionan de la siguiente manera. Conducen la electricidad solo en una dirección. Aquí tenemos el símbolo del diodo y ya vemos que es una especie de flecha. Eso significa que este diodo conduce la corriente en esta dirección y si tenemos una corriente en esta otra dirección no conduce la electricidad. Para esta dirección aquí es como si tuviésemos un corto y para esta otra dirección aquí es como si tuviésemos un abierto. Bueno, pues ya vemos que tenemos un voltaje alterno y cuando tenemos el ciclo positivo, esta es la dirección que toma la corriente. Ahora bien, cuando tenemos el ciclo negativo, ya sabemos que esto cambia de polaridad y la dirección es esta de aquí. Como el diodo no conduce, bueno, pues no tenemos ninguna corriente a través de este circuito. Así es como eliminamos nosotros el ciclo negativo. Una vez que volvemos al ciclo positivo, esta es la dirección que toma nuevamente la corriente y aquí sí que conduce electricidad, porque el diodo conduce solo en este sentido
la corriente, conduce la electricidad en este sentido, pero en el otro no conduce la electricidad. Bueno, pues aquí tenemos realmente un rectificador de media onda, y lo voy a volver a poner aquí. Como digo, eliminamos las partes o los ciclos negativos. Aquí tenemos en el lado derecho un rectificador de onda completa, es decir que esta vez los ciclos negativos se convierten en positivos. ¿Cómo llegamos a ello? Empleando dos diodos. Tenemos más formas de llegar a esto, pero aquí se lo voy a explicar con dos diodos. Aquí tenemos un transformador que vamos a ver dentro de poco. Y lo que tenemos es lo siguiente. Voy a quitar todo esto. Cuando tenemos esta dirección, este diodo conduce, pero este diodo no conduce. Aquí es como si tuviésemos un abierto. Pero aquí tenemos el circuito externo. Bueno, pues por aquí viene la corriente y pasa por este resistor, que es el circuito externo. Ya vemos que la polaridad de la resistencia es más menos. Bueno, pues tenemos el ciclo positivo. ¿Qué pasa cuando tenemos el ciclo negativo? Ahora tenemos aquí el negativo y aquí tenemos el positivo, y esta vez este diodo conduce la electricidad, porque conduce en este sentido la corriente, y en cambio aquí no conduce la electricidad. Pero cuando llegamos a la resistencia, ¿cuál es la polaridad de la resistencia? Nuevamente aquí tenemos positivo y negativo. Es la misma polaridad que teníamos cuando conducía este diodo, de aquí cuando teníamos la corriente en este sentido. Aquí tenemos positivo y negativo, pero lo mismo cuando tenemos esta otra dirección. Cuando llega a la resistencia, tenemos la misma dirección que está atravesando por el resistor. Por eso tenemos la misma polaridad. Eso significa que cuando tenemos los ciclos negativos, que estamos en esta parte de aquí, sigue siendo positivo cuando está atravesando la resistencia. Bueno, pues así es como convertimos los ciclos negativos en ciclos positivos. Bueno, pues simplemente para que sepáis una de las aplicaciones de los diodos. Aquí, como estamos empleando uno, bueno, pues tenemos un rectificador de media onda, donde estamos eliminando la parte negativa, porque aquí no tenemos, cuando tenemos esta dirección, no tenemos corriente alguna atravesando el circuito externo o esta resistencia, y solo está atravesando la corriente por esta resistencia cuando tenemos la corriente en este sentido. De ahí que tenemos esta polaridad. Pero aquí ya hemos visto que siempre tenemos la misma polaridad atravesando por la resistencia, porque la corriente, cuando viene por aquí arriba, llega al resistor y tenemos esta dirección. Pero lo mismo nos pasa cuando tenemos la otra dirección. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos aquí un capacitor? Porque realmente ya hemos visto que por mucho que tengamos media onda o una onda completa, aquí tenemos realmente una corriente continua. Hemos eliminado la alterna porque tenemos una continua, porque no está alternando entre valores positivos y negativos. Pero realmente no necesitamos eso en los circuitos electrónicos. Necesitamos una corriente o un voltaje constante. ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, pues ahí entra en juego el capacitor. Recordad lo siguiente: tenemos este capacitor que se carga al voltaje pico del voltaje de la fuente de alimentación. Es decir, cuando tenemos este voltaje alterno, en este punto es cuando tenemos el capacitor cargado en su máximo voltaje. Luego aquí no tenemos corriente y luego vuelve a aumentar el voltaje, porque ya vemos que aquí tenemos ciclos positivos y negativos. Aunque lo estoy dibujando mal, recordad que tenemos ciclos positivos y negativos, y aquí estamos eliminando los negativos. Bueno, pues cuando vuelva al positivo tenemos aquí el ciclo positivo, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre cuando está disminuyendo el voltaje y cuando aquí no tenemos voltaje alguno? Quien está suministrando el voltaje a la resistencia o al circuito externo es el capacitor, y el capacitor se va descargando. Ya sabemos que tenemos un tiempo de vida de descarga para el capacitor, que hemos visto que ya sabemos que es la resistencia por la capacitancia. Pero si este valor es muy pequeño, el capacitor se va a ir descargando muy lentamente, es decir, que tenemos este tipo de descarga. Se va descargando hasta que llega a este punto, porque aquí empieza a aumentar el voltaje de la fuente de alimentación y aquí vuelve a cargarse el capacitor y nuevamente se vuelve a descargar hasta el siguiente ciclo positivo, donde se vuelve a cargar hasta el voltaje pico, y así sucesivamente. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues que a este resistor o a este circuito electrónico externo le llegue un voltaje más o menos como este, que es el del capacitor. Voy a ver si lo puedo simular.
Voy a volver para atrás. Como digo, se va descargando el capacitor, se vuelve a cargar al voltaje pico, se vuelve a descargar, se vuelve a cargar en el voltaje pico y así sucesivamente. Bueno, pues esto es lo que hemos obtenido como voltaje que está atravesando el resistor cuando empleamos un capacitor, pero sigue sin ser realmente constante el voltaje. Para conseguir que sea constante, bueno, pues tenemos que emplear algún otro dispositivo electrónico que, como no es ámbito de este curso, bueno, pues no lo vamos a ver ahora. Pero fijaros que aquí tenemos una pequeña variación. A esta variación se le conoce como fluctuaciones y tenemos manera de eliminar estas fluctuaciones, pero si es pequeña, bueno, pues podríamos considerarla como constante, que eso es lo que necesitamos realmente. Pero como digo, como estamos viendo las aplicaciones de los capacitores, bueno, pues para que veáis, una de las aplicaciones es esta de aquí, conseguir un voltaje constante. Prácticamente aquí hemos conseguido ese voltaje constante, pero como digo, empleando otros dispositivos electrónicos llegamos a un voltaje constante. Si tenemos una onda completa, bueno, pues os lo podéis imaginar, esas fluctuaciones van a ser menores, porque ya vemos que aquí tenemos estos ciclos positivos, se descarga el capacitor hasta aquí, se vuelve a cargar, se vuelve a descargar, se vuelve a cargar y ya vemos que la fluctuación, si lo logro hacer, es muchísimo menor. Voy a hacerlo recto, se descarga, se carga hasta llegar al máximo, se vuelve a descargar, se vuelve a cargar y ya vemos que la fluctuación es menos que la que teníamos en media onda. Bueno, pues como digo, luego empleando otros dispositivos electrónicos conseguimos una corriente constante continua. Vamos a ver más aplicaciones. Nos dice que también se emplea para el bloqueo de corriente continua y para el acoplamiento de corriente alterna. Recordar lo siguiente, que cuando tenemos un capacitor y tenemos un voltaje continuo, ya sabemos que aquí es como si tuviésemos un abierto, porque una vez que se carga el capacitor al voltaje de la fuente de alimentación, aquí, como está polarizada inversamente al de la fuente de alimentación, imaginad que aquí tenemos una fuente de alimentación, bueno, pues como esto se resta, aquí no tenemos ninguna corriente. Ya sabemos que las fuerzas de las terminales positivas son iguales y atraen a los electrones por igual. Es por eso que aquí no tenemos ningún flujo de cargas. Bueno, por recordar que cuando tenemos un capacitor y tenemos una corriente alterna, perdón, una corriente continua, aquí es como si tuviésemos un abierto. Y cuando tenemos una corriente alterna, ya hemos visto en vídeos anteriores, bueno, pues que aquí es como si tuviésemos un corto, porque aquí sí que permite pasar esa corriente. Y como digo, si no os acordáis de esto, bueno, podéis pasar los vídeos anteriores donde se explica todo esto detalladamente. Ahora bien, si saber mucho qué es esto de los amplificadores, aquí tenemos una etapa y aquí tenemos una segunda etapa. Aquí he puesto un 1, pero realmente es un 2. Bueno, pues os anticipo una cosa que cuando tenemos, y esto ya lo deberíais de saber, una corriente, un voltaje alterno, este voltaje alterno también trae un voltaje continuo constante. Y aquí fijaros una cosa, aquí tenemos un voltaje constante y estamos polarizando este punto empleando simplemente un divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque aquí queremos que llegue cierto voltaje. Imaginad que queremos 3 voltios. Bueno, pues con esta fuente de alimentación y este divisor de voltaje llegamos a los 3 voltios. Y eso es lo que necesitamos en esta segunda etapa. Ahora bien, como está conectada, es decir, como de la etapa 1 sale un voltaje alterno que también tiene un voltaje continuo, este voltaje continuo llegaría a este punto y aquí ya no tendríamos 3 voltios, sino que tendríamos otro voltaje. Es decir, que este voltaje continuo está afectando al voltaje que estamos teniendo aquí con el divisor de voltaje. Y nosotros necesitamos los 3 voltios y no otro voltaje. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con un capacitor, eliminar ese voltaje continuo. ¿Y qué es lo que nos llega aquí? Nos llega solo el alterno. Y el alterno, bueno, pues en este punto se monta en los 3 voltios. Imaginad que tenemos aquí un voltio y aquí tenemos la alterna. Una vez que llega a este punto, se elimina con el capacitor este voltaje continuo y el voltaje alterno se monta en este voltaje que tenemos aquí. Imaginad que son 3 voltios. Bueno, pues aquí lo tendríamos y eso es lo que necesitamos para la segunda etapa del amplificador. Como digo, no hace falta que sepamos qué es esto de los amplificadores, sino que sepáis cuál es el uso de los capacitores. Ya hemos visto lo siguiente,
que nos sirve para obtener prácticamente un voltaje constante, y aquí nos sirve para eliminar o bloquear la corriente continua y acoplar esa corriente alterna, y esa alterna se monta en otro voltaje continuo, y eso lo conseguimos con esta fuente de alimentación y este divisor de voltaje. Otro ejemplo, aunque no sea ámbito de este curso, bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí tenemos un transistor, aquí tenemos el símbolo del transistor, que nos falta un círculo. Y fijaros en una cosa, aquí ya vemos que tenemos una resistencia y aquí tenemos un voltaje continuo. Eso significa que estamos polarizando la base del transistor con cierto voltaje continuo. Pero aquí nos viene un voltaje alterno. Imaginad que estamos con un micrófono y que con nuestra voz le estamos transfiriendo al micrófono un voltaje alterno que hace referencia a nuestra voz, pero sabemos que ese voltaje alterno también tiene un voltaje continuo, y nuevamente, si ese voltaje continuo constante llega a la base, aquí ya no tenemos el voltaje que esperábamos cuando tenemos este voltaje continuo y esta resistencia, sino que ahora también tenemos un voltaje más que viene con la alterna. ¿Qué es lo que hacemos con el capacitor? Eliminar ese voltaje continuo y dejar pasar solo la alterna, que se monta sobre el voltaje continuo que tenemos aquí, y llega a la base ese voltaje alterno montado en el voltaje continuo que viene de esta fuente de alimentación. Aquí tenemos la resistencia con la que estamos polarizando la base del transistor, aunque no sepamos lo que es, pero ya vemos que necesitamos cierto voltaje en esta base, y si no eliminamos el voltaje continuo que viene con el alterno, aquí ya no tendríamos ese voltaje esperado. Y una vez que a la base, y os lo anticipo, llega un voltaje, el transistor se comporta como un grifo. Eso quiere decir que deja pasar la corriente de un lado a otro, como vemos aquí en la flecha. En el momento que aquí no tenemos voltaje, esto se corta y, como digo, se comporta como un grifo. Cuando tenemos aquí voltaje, permite pasar la corriente. Cuando no tenemos voltaje, no permite pasar la corriente. Y aquí nuevamente tenemos otra fuente de alimentación, y aquí tenemos otra resistencia, y con esto conseguimos que la voz, que se representa con un voltaje alterno, quede amplificado. Pero como digo, eso lo veremos en el curso correspondiente a los semiconductores. Simplemente, nuevamente, para que veáis cuál es una de las aplicaciones que tenemos de los capacitores: bloquear la corriente continua y acoplar la corriente alterna. Esto de bloquear, bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tenemos un voltaje alterno siempre viene con un voltaje continuo, pero como aquí tenemos otros voltajes constantes y los necesitamos tal cual, con los cálculos necesarios, si permitimos que llegue este voltaje constante a la base, esto ya no funciona como queremos. ¿Qué más tenemos como aplicaciones? Bueno, pues aquí tenemos el resto de aplicaciones. Tenemos el desacoplamiento de línea de potencia, el desvío, que se conoce como bypass, filtros de señal, circuitos temporizadores y memorias de computadora. Y nos dice lo siguiente, que en tarjetas de circuitos, para desacoplar los transitorios o pulsos estrechos de voltaje indeseables que ocurren en el voltaje de suministro de corriente continua debido a circuitos digitales de rápida conmutación, se utilizan capacitores conectados desde la línea de voltaje de la fuente de corriente hasta la tierra. Es decir, que aquí tenemos una fuente de alimentación y aquí tendríamos conectado un capacitor. Por mucho que no sepamos qué es esto de los transitorios, bueno, pues ya lo veremos en el curso adecuado, pero simplemente que sepáis que cuando tenemos un voltaje tenemos esos pulsos no deseados y los tenemos que eliminar. Bueno, pues lo eliminamos. Aquí tenemos el resto del circuito, los eliminamos colocando aquí un capacitor conectado a tierra, porque ya sabemos que esto conduce la corriente alterna. Pero ya vemos que también viene con una corriente alterna, pero debemos de eliminar el voltaje que contiene frecuencias altas, porque ya vemos que pueden afectar la operación de los circuitos, y estos transitorios se ponen en cortocircuito a tierra, como acabamos de ver aquí, mediante la baja reactancia de los capacitores de desacoplamiento. En una tarjeta de circuito a menudo se utilizan varios capacitores de desacoplamiento en diversos puntos localizados a lo largo de la línea de suministro de voltaje. Bueno, pues simplemente empleamos capacitores para eliminar esos voltajes que contienen frecuencias altas y nos quedamos con las frecuencias bajas. Y por aquí va, como digo, las frecuencias altas, porque necesitamos eliminar esos
pulsos no deseados. Bueno, pues simplemente para que veáis otra de las aplicaciones de los capacitores. Para los desvíos o bypass, bueno, pues tenemos lo siguiente. Otra aplicación de capacitor es desviar un voltaje de corriente alterna presente alrededor de un resistor en un circuito sin afectar el voltaje de corriente continua que haya entre las terminales del resistor. En circuitos de amplificador, que ya hemos visto más o menos lo que era, por ejemplo, se requieren voltajes de corriente continua, llamados voltajes de polarización. En diversos puntos ya hemos visto que teníamos aquí un transistor y que lo estábamos polarizando mediante una fuente de alimentación y una resistencia, o también podemos emplear un divisor de voltaje, y esta parte de aquí también la estábamos polarizando con una resistencia y también con una fuente de alimentación. Bueno, pues para que el amplificador opere apropiadamente, ciertos voltajes de polarización deben permanecer constantes y por consiguiente cualquiera voltajes de corriente alterna deben ser removidos. Un capacitor lo suficientemente grande conectado desde un punto de polarización hasta tierra produce una trayectoria de baja reactancia a tierra para voltajes de corriente alterna y que deja el voltaje de polarización de corriente continua constante en el punto dado. A frecuencias bajas, el capacitor de desvío pierde eficiencia debido a que su reactancia se incrementa. Recordad esta relación. Y para que lo veáis con un dibujo, bueno, pues imaginad que aquí tenemos un divisor de voltaje que se emplea para polarizar cierta zona de un transistor. Aquí tenemos tierra. Bueno, pues para eliminar esa corriente alterna en este punto, si colocamos aquí un capacitor a tierra, ya sabemos que la continua no va a pasar por aquí porque es un abierto, el capacitor es un abierto para la continua, pero es un corto para la alterna, siempre y cuando la frecuencia sea lo suficientemente alta. Porque a frecuencias bajas ya vemos que este capacitor de desvío pierde su eficiencia porque la reactancia se incrementa. Y aquí es como si tuviésemos una resistencia a menor frecuencia. Aquí está aumentando la resistencia. Y recordad que eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Y voy rápido, bueno, pues porque realmente estas cosas no son ámbito de este curso, simplemente para que veáis cuáles son las aplicaciones de los capacitores. Una más que teníamos, bueno, pues para los circuitos temporizadores, otra área importante en el cual se utilizan capacitores es en circuitos temporizadores que generan retrasos específicos o producen formas de onda con características especiales. La constante de tiempo en un circuito, de un circuito con resistencia y capacitancia, se puede controlar seleccionando los valores apropiados para la resistencia y la capacitancia. Recordar que el tiempo de carga y descarga de un capacitor lo controlamos con la resistencia y con la capacitancia. El tiempo de carga de un capacitor se utiliza como retraso básico en varios tipos de circuito, como por ejemplo el circuito que controla las luces direccionales de un automóvil, las cuales se encienden y se apagan en intervalos regulares. ¿Cómo conseguimos todo esto? Empleando simplemente capacitores, porque ya sabemos que se cargan, que tienen un tiempo de vida para cargarse y para descargarse. Si empleamos diferentes capacitores que se cargan y se descargan en diferentes tiempos, podemos hacer que se enciendan y se apaguen luces con ciertos intervalos regulares. Y por último, para las memorias de computadora, y esto lo vamos a ver cuando veamos el curso de electrónica digital, bueno, pues básicamente nos está diciendo que las memorias dinámicas utilizan capacitores minúsculos como elemento de almacenamiento básico de información binaria, la cual se compone de dos dígitos binarios, 1 o 0. Básicamente, cuando estamos hablando de electrónica digital, estamos hablando de voltaje o no voltaje. Un rango de voltaje 0 o se acerca a 0 lo consideramos como el número binario 0, y un voltaje al voltaje máximo o a los alrededores lo consideramos como 1, es decir, voltaje y no voltaje. Y así es como controlamos nosotros la lógica para los circuitos electrónicos digitales. Bueno, pues nos dice que un capacitor cargado puede representar un 1 almacenado y un capacitor descargado puede representar un 0 guardado. Patrones de unos y ceros que constituyen datos binarios se guardan en una memoria consistente en una agrupación ordenada de capacitores con circuitos asociados. Bueno, pues como digo, eso lo veremos en el curso correspondiente. Pero básicamente, si nosotros queremos obtener un número binario en una memoria, bueno, pues podemos emplear simplemente capacitores. Cuando están cargados representan 1 y cuando están descargados representan ceros.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los circuitos de capacitor conmutados. Hasta la siguiente.